Hoy, sábado 6 de abril, se sorprendió nuestra región y por qué no decir el mundo, cuando el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. Pero lo sorprendente es que Jorge Glass estaba dentro de la embajada mexicana y se violó la inmunidad diplomática. Con esto no justifico la inocencia o culpabilidad de Glass. Recordemos que a veces para no decir siempre, López Obrador está del lado de gente incorrecta, como su defensa Pedro Castillo, ahora la defensa Glass, pero al margen de esto, lo que hizo Ecuador vulnera las normas internacionales y puede ser sancionado en la comunidad internacional. Por eso tengo en comunicación a la destacada asambleísta ecuatoriana, la arquitecta Pierina Correa Delgado, hermana del expresidente Rafael Correa. Pierina, muchas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo estás, Juan? Para mí es un gusto, un abrazo a todos quienes siguen la señal. Lo que señalas, estoy completamente de acuerdo, más allá de afectos o desafectos, que estemos de acuerdo o no con la situación jurídica o judicial de Jorge Glass. Primero estaba asilado, estaba acogido en calidad de huésped, primero, en la Embajada de México en Quito, Ecuador, y luego fue concedido el asilo político por parte del gobierno mexicano a Jorge Glass y se solicitó formalmente la emisión del salvoconducto por parte del gobierno ecuatoriano. ¿Qué argumenta el gobierno ecuatoriano? Que no se puede otorgar asilo político a un delincuente, es decir, a alguien que haya sido sentenciado por, digamos, delitos comunes. En este caso, Jorge tiene una sentencia a 8 años por el caso conocido como sobornos, con una participación muy activa de Odebrecht, que sin embargo Recordemos que el Odebrecht señor no. Blas estuvo muchos años preso. Es correcto, por eso en este momento, antes de ingresar a la embajada, estaba acogido ya a un derecho que aún existe, y ya te voy a decir por qué digo aún existe en nuestro país, que es acogerse a medidas alternativas de continuación de cumplimiento de pena, una vez que se ha cumplido el 50% o más de esa pena, al haber estado más de 4 meses, 4 años y medio encarcelado. Pues obviamente había cumplido ya más del 50% de los 8 años a los que fue sentenciado y tenía ese derecho. Ahora, vamos a poner como comentario a un costado el hecho de que desde Brasil salieron ya declaraciones muy puntuales, contundentes, documentadas en el sentido de que sustentan que Odebrecht estuvo involucrado y todo, pero que en ningún momento había sido parte Glass en este tema. Pero por eso, más allá de si estamos de acuerdo o no con eso, más allá de que si nos simpatiza o no Jorge Glass en calidad de persona, en calidad de ex vicepresidente, más allá de afinidad ideológica o no, él ya estaba alojado en calidad de huésped en la Embajada Mexicana. Para Disculpa, quienes no lo sepan, recordemos sí. que opositores al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, están asilados en la Embajada Argentina en Caracas. Si Maduro hubiese avasallado la sede diplomática argentina, hoy sería titular de todos los medios, dirían el dictador Maduro, que no respeta el derecho internacional, pero como lo hace un hombre de derecha, parece que si lo hace la derecha está bien y si lo hace la izquierda está mal. Tú sabes que Pero mira, precisamente mira, mira de ahora el izquierda, escenario. pero el tema cómo se juzgaría de otra forma si el presidente tendría otra línea ideológica. Pero mira, mira el escenario más amplio. O sea, por un lado, algunos que quieren defender, hay varias posturas entre quienes se han manifestado públicamente mediante comunicados por escrito, redes Se ha sociales y todo. ideologizado el tema. No, no, no. Yo creo que por el contrario, o sea, hay personas, por ejemplo, que dicen, bueno, la embajada o México no debería de haberle dado el asilo a un delincuente sentenciado, pero
el haber ingresado violentamente con policía, con militares, a la embajada mexicana sobre texto de sacar e impedir que huyera del país. Jorge Glass, estamos hablando de otras cosas, del irrespeto a la Convención de Viena y a todos los tratados y principios y convenciones internacionales de derecho internacional e inclusive derechos humanos. Ahora, hay personas, e incluso gobiernos de derecha, el mismo Milei ha condenado la incursión en la embajada. ¿Por qué? Porque recordemos que las embajadas, sedes diplomáticas, consulados, son pedazos de territorio del país que representan en el país donde están asentados. Es decir, la embajada de México es territorio mexicano y por tanto inviolable Así en es. su soberanía. Entonces, lo que ha hecho el presidente Noboa es invadir otro país. O sea, eso es en Tú que resumen. eres asambleísta, Entonces, ¿esto es una causal de vacancia al presidente? Porque esto es grave. Fue una es falta de causal respeto para juicio atentado a las político. leyes internacionales. Ah, es Es sujeto a causa un juicio político. es causal para juicio político porque su accionar pone en riesgo a todo el país. ¿En qué sentido? Ya, por ejemplo, Mercosur ha dicho que el día 29 de abril, me parece que tienen la reunión, van a solicitar formalmente que Ecuador sea retirado del Mercosur. Entonces, ¿qué pasa? Una acción que debería de tener mejores esfuerzos en el combate frontal a la delincuencia y a la inseguridad ciudadana, porque, o sea, se le fugaron dos personas en las narices al gobierno y personas de alta peligrosidad. Y ahí no se ha visto un dispositivo de este tipo. En cambio, acá prohíben que aterrice el avión que venía a recoger a la embajadora sobre texto de que ahí se iba a fugar, entre comillas, Jorge Glass. Me Entonces hay acuerdo muchas que hace cosas en unos torno, años, ¿no? disculpa que te interrumpa, había 8 funcionarios de Evo Morales en la Embajada de México en La Paz, pero ni siquiera el régimen nefasto de Yanine Áñez se animó tanto. Y un Es que por señor que eso, asumió hace poco que haga esto realmente es sorprendente, incluso seguramente para muchos ecuatorianos, la actitud de Noboa. es que por eso, o sea, incluso gente de derecha o gente afín a Noboa o a su línea han dicho que han estado de acuerdo con el primer argumento de Noboa, que no se puede dar asilo a un delincuente condenado, pero han condenado a la vez la incursión violenta. Entonces dividen por lo menos en dos partes el accionar. ¿Cuál es el tema? Más allá. Primero, hay que reconocer que es potestad del Estado al que se le ha solicitado el asilo otorgarlo o no. Dentro de ese proceso hay toda una revisión de documentos presentados junto con la solicitud. Entonces, si ya el Estado al que se le está pidiendo el asilo se pronuncia a favor, es responsabilidad de ese Estado y en caso de que la otra parte, en este caso Ecuador, se sienta afectado de alguna manera, hay otros mecanismos internacionales para dirimir esas diferencias sin llegar a actos de violencia y peor invasivos como en este caso. Entonces, ¿qué correspondía? Una vez que ha sido otorgado el asilo, debe el país otorgar el salvoconducto para que esa persona, así se mueran del coraje, pueda salir sin tener ningún tipo de amenaza de detención ni de otro tipo. En este caso, Jorge Glass fue sacado a rastras. Primero, incursionaron violentamente en la embajada. De lo que conocemos, ha habido también algún cruce interno con personal de la embajada que reclamó por esta incursión violenta. Incluso Incluso terminó en el vemos. piso el jefe de la misión Así es, el jefe de la diplomática misión mexicana. salió a reclamar, a decir que esto era improcedente, que no se podía permitir. La policía lo reprimió, lo tiró al suelo, se golpeó, pero al final también a Jorge Glass lo sacaron poco menos que arrastra sin sus medicinas. Él tiene una condición médica y lo dejaron sin nada. Ahora, de ahí supuestamente lo llevaron a la unidad de flagrancia de fiscalía. Ahí acudió una de las asambleístas nuestras, Yajaira Urresta, para conocer el estado del ex vicepresidente, dónde lo tenían. Disculpa, ¿está Después llegó, incomunicado Glass?
¿Puedo A brindar ver, una declaración? te hago la historia. Yo entiendo que está incomunicado, en este momento se encuentra en el centro de reclusión de alta peligrosidad, conocido como La Roca, en Guayaquil. Fue llevado primero desde la embajada a la unidad de flagrancia. Ahí un personal médico del Ministerio de Salud que fue llamado a constatar el estado de salud del ex vicepresidente tuvo la gentileza de comentarle a nuestra asambleísta Yajaira Urresta que a Jorge Glass lo tenían en uno de los calabozos de la unidad de flagrancia. Después de ahí ingresó un vehículo totalmente de estos, no sé cómo se llaman, pero casi, o sea, blindado con esas ventanitas así de rejilla, nada más chiquititas, y ahí lo trasladaron y fue llevado hasta el aeropuerto, subido en un avión Hércules del ejército y trasladado a Guayaquil, donde abordó un vehículo y lo llevaron a La Roca. En La Roca me imagino que no ha de estar, no ha de poder recibir a nadie. En la unidad de flagrancia le negaron Y disculpe, incluso el elemental. lo Te pusieron completo, preso te en completo Quito. esto. Sí. Permíteme completar. Ni siquiera le permitieron hablar con su abogado ni con su hermano. Entonces, también están violentando su derecho a hablar con algún familiar, con su defensa, y sencillamente de ahí ya lo trajeron a Guayaquil y que iba hasta cojeando y medio arrastras para subirlo al avión y que tememos por un lado que decaiga en su estado de salud, que tiene varias complejidades, que pueda eventualmente sufrir algún tipo de agresión dentro de este centro de reclusión de alta seguridad. O sea, a ver, no es un asesino. Acá, si acaso está condenado por peculado, me explico. O sea, no hay que tener un poquito de criterio también en cuanto a qué lugar lo llevan, ¿no? Sí, te preguntaba, ¿por qué lo trasladan a Guayaquil? ¿Por qué no lo ponen en una prisión de Quito? Esto no se entiende. Mira, o de Quito o de La Tacunga, que está a una hora de Quito, donde ya estuvo. En Quito está la cárcel 4 también, a la que van muchos, pero yo pienso que es un poco para dar un mensaje, entre comillas, este gobierno, porque ¿cuál ha sido su comunicado? No vamos a permitir actos de impunidad. A ver, y por no permitir actos de impunidad, supuestamente con una persona pones en riesgo a todo un país, a sanciones. Ya la OEA también se pronunció. Muchos países se han pronunciado, incluso rompiendo relaciones con Ecuador y condenando. Esta noticia la ha recogido medios de comunicación, incluso del continente europeo, y pues todos han condenado la violación a los convenios de Viena, a esta incursión violenta que es una invasión a Se podría decir que lo territorio. más sano es que deje el cargo Novoa mediante juicio político o renuncia, porque esto Mira, el perjudica al país. problema, renunciar no va a renunciar, porque aquí hay un problema enorme de ego y un poco entre las diferentes especulaciones de por qué tomó finalmente una decisión de este tipo, sin medir las consecuencias en ámbito internacional para un país que no está precisamente en las mejores condiciones, eh, o, o pasándoselas por encima, me explico, disculpando la expresión, Sí. porque no hay más, no hay más. Entonces, ¿qué pasa? La consulta, han venido midiendo la famosa consulta popular, que para nosotros como bloque es una especie de sondeo de parte de él en cuanto a su popularidad con miras a las elecciones generales que ya el proceso estamos en año electoral en este momento para renovar binomio presidencial y conformación de la Asamblea en el 2025. Entonces, para nosotros es una medición de su popularidad y hay dos preguntas básicamente en las que no tiene la garantía de un apoyo. Entonces, muchos especulan que esta acción fue un poco para jugársela y llevar un mensaje claro, a ver, aquí estoy yo y nadie me va a pasar por encima, ningún país ni nada, y argumentan temas como soberanía, pero violentan la soberanía de otro país, entre otras cosas. Nosotros, y te doy una primicia, no sé si ya lo habías escuchado, pero la disposición, la decisión que ha tomado RC5 y el bloque de la Revolución Ciudadana al interior de la Asamblea es pasar a la oposición frontal, abierta, contundente hacia el gobierno de Daniel Noboa.
Te cuento que era algo que yo venía proponiendo porque había muchas quejas de la famosa, de cómo estaba funcionando esta famosa alianza o acuerdo tripartito, Partido Social Cristiano, ADN, Partido de Gobierno y nosotros, que nos ha representado muchas quejas, muchos ataques, muchas críticas de parte de nuestra misma militancia, porque no todo el mundo tiene por qué saber el detalle del acuerdo ni lo que está en juego. O sea, van a pedir juicio político, en resumen. Eventualmente el juicio político inicialmente va contra la ministra de Gobierno, que de paso es mexicana por si acaso, contra la canciller, que parece que no aprendió nada del impasse con Rusia, y eventualmente habría que considerarlo, aunque ¿qué es lo que nos preocupa? Que en la Asamblea los juicios políticos se tramitan en el orden en que fueron ingresados. Entonces realmente hasta que a razón de 45 días promedio por cada juicio político, hasta que se llegue a un eventual juicio político al presidente, pues habrá terminado su periodo prácticamente. Entonces, habría que sopesar eso, pero ya es una decisión importante y de mucho peso el que ya seamos una oposición coherente, racional, no visceral, pero frontal y contundente en contra del gobierno de Daniel Noboa, al que se ha venido criticando, pero por este acuerdo asumido de manera responsable para generar condiciones de gobernabilidad de la Asamblea Nacional, veníamos sí sufriendo algunos atropellos, ¿no? O sea, nosotros cumplíamos con nuestros compromisos, pero no había la reciprocidad y había una especie de chantaje o extorsión. A ver, tienes que apoyarnos en esto, si quieres que te apoyemos en lo demás acá. Y si bien en todo congreso, en toda asamblea a nivel mundial, existen las conversaciones y eventualmente los acuerdos, no deben caer pues en el ámbito del chantaje, del soborno, de la extorsión, ni mucho menos, ¿no? Así es que yo venía planteando eso desde hace rato, que en coherencia y también para dar respuesta a nuestra militancia de la ciudadanía, porque decía, a ver, ustedes son de izquierda, pero están apoyando propuestas que vienen de la derecha. Pirena, la última pregunta y de alguna manera te adelantaste a lo que te iba a preguntar. El presidente Rafael Correa, ¿qué opina al respecto? ¿Se ha pronunciado sobre esta violación a la inmunidad diplomática? Él se ha pronunciado de manera contundente y ha dicho que estamos en un estado de barbarie. Esa es la palabra que utilizó, barbarie, que donde no hay respeto, pero a lo más elemental, porque si se ha atrevido este gobierno a hacer lo que ha hecho, incursionar a la fuerza con Fuerzas Armadas, con policía, en una embajada, atropellado a funcionarios de la embajada, secuestrado literalmente, a pesar de haber tenido ya el asilo desde territorio mexicano a Jorge Glass para encerrarlo en la roca. Le puede ¿Qué pasar a podemos cualquiera de ustedes. esperar con, exacto, con alguien al que él considere oposición, enemigo, obstáculo, una piedra en el camino? Me explico. Entonces, sí es preocupante, pero ya te digo, más allá de lo que podamos pensar como ciudadanos o como militantes de RC5, la situación en la que pone al país en el ámbito mundial, en el ámbito mundial. O sea, estamos condenando lo que está haciendo Israel con Palestina, por ejemplo, condenamos o esperamos que se terminen estas confrontaciones Rusia, Ucrania y tal, y sin embargo exponemos a un país que no está en las mejores condiciones ni sociales, ni políticas, ni económicas. Otra cosa, el mensaje que estás dando a la comunidad internacional es de que aquí no hay garantías de seguridad jurídica tampoco. O sea, ya no es solo la inseguridad ciudadana, sino la inseguridad jurídica, porque habrá que ver si otras embajadas también consideran retirarse del país al no haber garantías de respeto elemental a los tratados y las convenciones internacionales de las cuales somos firmantes, suscriptores y firmantes, y lo hemos ratificado, y eso nos obliga, y lo dice nuestra Constitución, a acoger las disposiciones que emanan de esos tratados y esos acuerdos internacionales, porque son vinculantes. Entonces, ¿qué pasa? Ahora no tenemos idea de qué sanciones podrán darse en contra de nuestro país, que como digo, ya vivimos una crisis profunda,
y pues no sabemos qué otras reacciones. Ya hay la amenaza de Mercosur y seguramente vendrán reuniones de la OEA para analizar más a profundidad, a lo mejor escuchar las dos partes en conflicto y eventualmente tomar decisiones. Pero en todo caso, Incluso le un pueden pedir la capricho. expulsión a los Es diputados correcto. ecuatorianos del Parlamento andino. Es correcto, pero mira, aparte de eso, tenemos el movimiento migratorio. O sea, hace 2, 3 días rescataron como a 147, algo así, migrantes en un sector de México, y de esos 50 eran ecuatorianos y también niños. ¿Qué pasa con ellos ahora? Están en territorio mexicano. ¿Qué va a pasar? O sea, se toman decisiones sin analizar las posibles consecuencias. La balanza comercial con México también era importante. Teníamos muchas, eran los principales inversores aquí y promotores de empresas y negocios aquí en el país. Eran socios comerciales importantes. Nosotros les vendíamos básicamente camarón, banano, café, cacao. Ellos nos venden químicos, no recuerdo en este momento cuántas cosas, pero una relación comercial importante. Todo eso se queda en el aire, se queda en suspenso, por decirlo suavecito, aunque ya el presidente de México, con justa razón, pues declaró la ruptura de las relaciones formales y diplomáticas entre México y Ecuador. Países hermanos, pero que hoy tienen una pelea profunda y Por veamos. culpa de ambos presidentes, porque López Obrador también es muy imprudente, muy agresivo a la hora de declarar, pero lo de Novoa es injustificable. Mira, yo escuché las declaraciones de, no, de AMLO y para mí era un poco contar lo que está pasando acá. O sea, Pero él es sí un político, con un presidente y no se debe meter en temas internos, no es un Mira analista político. que yo creo que no es meterse en un tema, y ojo, no lo conozco a AMLO, así que no se trata de defenderlo o no, pero Estados Unidos ha hablado de narcogenerales, ha hablado de un montón de cosas. También, por ejemplo, ha retirado visas, que es su derecho como país emisor, pero ahí nadie ha dicho nada. Entonces, no hay un tratamiento igual para las diferentes declaraciones. O sea, te digo sinceramente, y ya te digo, no conozco al presidente mexicano más allá de haberlo visto en alguna entrevista o algo, pero pero lo que dijo es literalmente cierto, lo que pasó, me explico, y eso salió en prensa nacional, en prensa internacional y todo. O sea, no me pareció una injerencia para nada en el país. Así es que, y en todo caso, hay procesos en las relaciones Así es. diplomáticas que tú puedes asumir antes de expulsar y declarar Llamar no a grata a consulta la embajadores, por embajadora, y ejemplo. peor aún, incursionar de esa manera. Mira, recordemos Inglaterra y Assange, que tampoco fue correcto lo que hizo Lenín Moreno, pero la policía inglesa ingresó cuando Lenín Moreno autorizó el ingreso a su embajada. Me explico, pero Sí. antes de eso no lo tocaban ni se les ocurría. Entonces, miren ustedes el tratamiento. Otra cosa, no porque X, Y o Z presidente haya hecho X, Y o Z cosa, no puedes justificar el tú hacer algo similar porque otro lo hizo. Me Así es. explico. O sea, si estamos diciendo que no es correcto, que es violatorio a las convenciones internacionales, no puedes hacer lo mismo. Si Hay no, que entonces, condenar ¿cuál es el la hecho, no. diferencia, no? Hay que Muchas ser gracias, coherentes. Perina. Siempre es Ya, muy pues. interesante entrevistarte. Gracias a Para ti, más siempre a la entrevistas, orden. por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.